caro professor Agostinho, muito obrigado. Muchísimas gracias. Buenos días a todos una vez más. Me gustaría agradecer la presencia y las intervenciones, principalmente del profesor Félix Peña, en relación a todo lo que se ha dicho durante esta mañana. Y para cerrar, yo identifiqué 4 grandes desafíos debatidos en estos 2 días, comenzando por el proyecto de reflexión trilateral en nuestras 3 capitales. Creo que todo lo que se ha discutido aquí muestra que tenemos una agenda amplia de temas que no son nuevos y que necesitan nuevas respuestas. Tenemos mucho trabajo por delante en estos próximos años. Pasando a los desafíos propiamente dichos, de contenido. Primero, el gran desafío identificado por mí en relación a la gobernanza global, en la cual hay una reforma necesaria, pero sumamente difícil, como se ha planteado aquí. Los procesos de integración, delegación y precisión, tanto en el ámbito regional como en el ámbito global, se hacen esperar. Creo que quedó claro esta gran dificultad de pensar en algún tipo de reforma. El segundo desafío en relación al futuro de la cooperación sur-sur, al respecto de nuestro gran socio europeo que muestra la gran dificultad de negociar, pensando en bloques o en acciones colectivas. Podremos pensar en negociaciones Mercosur, Unión Europea, países sudamericanos, países africanos, Asia, países sudamericanos, países árabes, ASPA, pero fue colocado o planteado en términos de China, países emergentes y del mundo árabe. Entonces, este tema de la cooperación sur-sur sería una alternativa. ¿Lograríamos nosotros, sudamericanos, latinoamericanos, tener una verdadera acción colectiva? Creo que este es el gran desafío de cara al futuro. Otro desafío es la asimetría económica y comercial, tanto en nuestra región como en la Unión Europea, que hoy en día convive con el gran problema de la recesión, no solamente en Portugal, sino también en Francia y muchas otras capitales, como ya conocemos. Esto nos lleva a lo que el profesor Vadí llamó de retorno a las utilidades nacionales, que impiden la lógica de la solidaridad. Creo que esta es una idea muy fuerte que nos obliga, principalmente aquí, entre Brasil y París, a discutir mejor si en algún momento de nuestra historia reciente podemos descartar nuestras utilidades nacionales y pensar en un bien común sudamericano. Yo creo que quedó más en el campo de la retórica que en las políticas recientes. Y el último desafío, una doble inclusión. Y digo doble porque tenemos 2 tipos de actores muy diferentes. En relación a los actores estatales, la inclusión necesaria se refiere a nuestro continente, las fuerzas internas, a nuestros parlamentarios, a nuestras autoridades, principalmente en el Poder Ejecutivo, lo que yo llamo en mi investigación disonancia, lo que los políticos discuten, no necesariamente es la política externa que nuestros países defienden. Y esto queda claro en muchos eventos de los últimos 3 o 4 años. Y otro tipo de actores no estatales que o van a ser incluidos para bien o para mal. Y quiero llamarles la atención por el evento Río +20, que fue un evento de éxito en el cual hubo un diálogo, aunque incipiente, hubo un diálogo con actores no estatales, principalmente la sociedad civil organizada, y la necesidad de fomentar este diálogo y realmente escuchar las voces de las sociedades, que requiere un nivel de análisis mucho más sofisticado, porque no necesariamente son voces que están organizadas o tal vez no quieran tener ese diálogo en un mismo sentido. Y más allá de eso, otro tipo de actor, que es una categoría que todavía no existe en la política, o por lo menos existe muy poco, y también existe poco en la categoría internacional, que es la categoría de víctima. Como yo les dije ayer,
Este es el gran desafío principalmente para la gobernanza global en los años venideros. Lograr identificar rápidamente 4 respuestas. Y la primera respuesta en relación a la gobernanza global tiene que ver con que no podemos perder de vista que la diplomacia, tanto sudamericana como europea, tenga un éxito considerable en lo que hace a las perspectivas de construcción de la paz. En nuestro caso, hay muchas crisis locales, regionales, que han sido superadas, que han sido resueltas entre nosotros y que muestran que esta parte del globo, gracias a Dios, es una parte del mundo relativamente pacífica, que no conoce grandes conflictos, que no conoce grandes amenazas, que no tiene un enemigo común, no tiene armas nucleares, y esto nos permite tener esa sensación de conquista en términos políticos, que creo que es algo sumamente importante porque puede ayudar como punto de partida para llegar a algo más complejo, que es el gran desafío, que es la paz social. Necesitamos las vías para poner a nuestros países en un desarrollo que los conduzca hacia esta paz social, no solamente regional, sino también con los otros. Y una tercera respuesta en relación a los temas económicos y comerciales. Tengo la impresión de que estamos discutiendo sobre viejos problemas con nuevas ropas. Y esto muestra nuestra incompetencia, nuestra fragilidad. Nosotros no podemos avanzar en las agendas y creo que es un punto que se ha vuelto un poco más grave en relación a las crisis de 2007 y 2009 para intentar mantener el foco del título del seminario. Y por último, una respuesta que, como decimos generalmente para estar un poco de nuestro lado, somos investigadores, profesores, tenemos actividades públicas muy interesantes para cuestiones que tienen que ver con la integración y la cooperación, pero creo que la respuesta pasa por la educación. Como dije ayer, la educación es nuestro gran desafío. Erasmus europeos consiguieron muchos logros en términos de desarrollo humano, en el desarrollo de ese sentimiento de pertenencia a algo mayor que la propia nacionalidad. En la región nosotros no tenemos esto, a pesar de tener iniciativas, programas y proyectos hermosísimos y antiguos como Marca el Arcosul, Rana. Hay mucho debate que está sucediendo, pero no se avanza a la velocidad necesaria para que podamos caminar hacia una paz social, como mencioné antes. Creo que estas 4 respuestas, entonces, son pistas para reflexionar trilateralmente para poder trabajar juntos en los próximos 2 años. Y con esto solamente quiero agradecer por la oportunidad de estar aquí escuchando a todos ustedes y pensando cómo construir cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Flavia. A continuación, y una vez más, le damos la palabra al profesor Badí, que ha sido una de las visitas del exterior que ha tenido más exigencias y más participaciones, que era exactamente lo que él nos pidió hace unos meses, ya que venía para acá. Hoy de tarde también sigue, va a tener prensa, va a tener posgrados, va a tener, en fin. Pero en estos minutos vamos a hacer el cierre formal de nuestro seminario que imaginamos el año pasado en un almuerzo y que luego de 7, 8 meses tenemos un libro traducido, un seminario con gente que ha podido viajar y una cantidad de ideas que nos van a servir para ser distribuidas y para, como dice Ana Flavia, cumplir con nuestro rol de investigadores, de académicos, de universitarios y hacer aportes al pensamiento. Por favor, Bertrand, adelante. Muchas gracias. Es cierto que me hicieron trabajar mucho, pero gracias, insisto, gracias por darme ocasión de tener la sensación de haber merecido mi pasaje de avión. Es una gran satisfacción la que me dan. Quisiera decir que efectivamente
todo se hace muy rápido y había una vaga idea hace 11 meses, por ejemplo, de este seminario. Estaba medio en el aire y bueno, esto es un éxito. Les debemos a ustedes este éxito, lo debemos a la UNTREF, que obliga a los otros socios, Ana Flavia y a mí, la UNB y Sciences Po, que hagan lo suyo. Entonces, la próxima vez va a ser difícil para nosotros. Lo que yo retengo de estas 2 jornadas de seminario es que decididamente el verdadero objeto de las relaciones internacionales, muy trivialmente, es saber construir el vínculo social. Y finalmente, no hay diferencias entre la sociología local y la sociología de las relaciones internacionales. La finalidad, así como en cualquier otra ciencia social, es la de saber producir vínculo social. Evidentemente con un fracaso trágico si no lo logramos en el plano de las relaciones internacionales, es decir, que nos vemos llevados a la guerra, con una paradoja que tiene que ver con el pasado, es decir, que en el pasado, y yo vuelvo a una reflexión hecha por uno de nuestros colegas recién, en el pasado, en particular en la tradición europea, producíamos vínculo social para poder producir mejor al enemigo. El vínculo social se definía como un medio para equilibrar al otro y para un día luego hacerle la guerra. Se entiende que con la mundialización esta visión conservadora ya no tiene sentido y que, bueno, nuestro trabajo, el que nos corresponde como internacionalistas, es definir los vínculos sociales que pueden permitir funcionar al orden mundial. Esta es la definición, creo, justamente esta definición de nuestro objeto, y no es un viejo problema, es un problema nuevo. Es decir, esta forma de considerar que la sociedad mundial no puede funcionar más que a través de este vínculo social. Esto le da a los diplomáticos otra misión. Había estas nociones de alianza, de coalición. Bueno, el vínculo social justamente no es todo esto, no es una coalición, es un vínculo durable con otra marca sobre la cual se dudó mucho durante estos días, y creo que esta es la dificultad más importante. Como más se dirige el vínculo social a una población amplia, más será eficaz únicamente si es institucionalizado. Se puede crear vínculo social en una ciudad sin institucionalizarlo, porque bueno, en un pueblo todo el mundo se conoce, hay relaciones cara a cara, porque puede esto provenir de actividades habituales de la vida cotidiana, pero a nivel mundial crear vínculo social es acompañarlo con instituciones, porque sin instituciones este vínculo social efectivo, lo que se llama, sería el campo de la utopía, del sueño. O sea que estamos confrontados ante un binomio, una nueva relación internacional, es la ciencia de los vínculos sociales transnacionales y de vínculos sociales que solo pueden ser institucionalizados. Y esto lleva a un segundo cuestionamiento, el que es nuestro, que consiste en decir, este nuevo vínculo social, que es la actividad propia del internacionalista, ¿se limita a la invención de instituciones regionales? Recién lo hemos discutido, el regionalismo como globalización de lo posible, mientras no hayamos creado grandes instituciones mundiales, y temo que esto no sea fácil en lo inmediato, nos limitaríamos a las regiones y inventando así un nuevo escalón, una nueva escala de la vida mundial, que ya no es la nación, porque la nación ya no corresponde a las necesidades de esta mundialización, y que tampoco es el mundo entero porque no es realista. El regionalismo como un equilibrio entre el realismo y la visión de futuro. Pero lo que yo constato y que considero muy interesante, y América Latina, América del Sur en particular, están en el centro del mundo al respecto, es esta
excitación que estructura a todas las diplomacias y en particular a las diplomacias de aquí de América del Sur. Esta excitación entre regionalización y retorno al bilateralismo y transregionalismo. Esto es un triángulo y hay que trabajar a partir de esto. Es decir, por un lado, sujetarse al nacionalismo, por el otro lado, apoyar el bilateralismo, pero buscar una tercera mano, que sería el transregionalismo. Yo me fascinó IVAS en Argentina, no vamos a hablar de IVAS, pero bueno, mi vecina es brasileña, entonces hablo de IVAS, que es un club de 3, pero que implica 3 continentes. Es algo inédito. Y luego estuve en Brasil, ya me hablaba de los BRICS, no se me hablaba más del IVAS, y vemos un nuevo mecanismo que a nosotros nos impacta como europeos, porque los europeos toman el té con los europeos. Y esta idea de poder armar algo transcontinental que no sea con sus colonias, porque bueno, transcontinental en Francia podemos pensarlo con la Francia africana o con África, Pacífico, Caribe, eso lo podemos hacer, sí, pero un transregionalismo en pie de igualdad, esta es una fórmula extremadamente interesante y que tendríamos que nosotros tener en cuenta. Yo soy muy militante por que la diplomacia francesa se realimente hacia América Latina, hacia Turquía, hacia algunas potencias emergentes africanas, porque pienso que la diplomacia francesa ganaría valor armando reuniones con diplomacias que no se le parecen y no insistiendo en trabajar con diplomacias que se le parecen, pero que tampoco las podemos soportar. Esta famosa dialéctica europea, el Congreso de Viena. Bueno, esta inestabilidad es nuestra secuencia actual, esta duda, esta excitación. ¿Hacemos algo regional, algo transregional, algo bilateral? Bueno, pues no podemos hacer multilateral, pero bueno, entonces esto es un segundo objeto así denso. Me gustaría que siguiéramos explorando este tema. Ahora, tercer elemento que me pareció importante en este seminario. Si ahora tratamos de avanzar en la definición de este triángulo, en la solución de este triángulo, esto nos remite a los importantes debates que tuvimos recién y que encuentro extremadamente productivos. Es la dialéctica entre el bien común y la utilidad. Esto viene que están en el centro del tema, porque si recordamos la prehistoria de la construcción nacional, era un poco esto. Conozco mal la historia de Argentina, discúlpenme, pero es un país que yo quiero y trato de leer y de documentarme, pero hubo toda una historia de la nación argentina. ¿Argentina es una asociación o es un bien común? Es una asociación de porteños y propietarios de tierras en las regiones que la rodean, o es un federalismo light, o es en realidad una unidad, un bien común que supera los intereses segmentarios de tales o cuales porciones de este conjunto argentino. Pero muchas naciones se constituyeron así, e incluso esta nación ultra jacobina, que era la nación francesa, lo hizo poco a poco, entre dudas. Mantenemos nuestra particularidad como bretones, como normandos. Mi mujer es normanda y hay cosas que yo no puedo decir sobre Normandía. Ella se enoja. En fin. No pienso que haya una nación en el mundo, ni una nación que haya resuelto el problema diciendo, la nación que construimos por un contrato social es un bien común y todo lo demás no existe ya. Pero si no hay una dosis suficiente de bien común, no solo
esta nación no va a andar, sino que esta nación se convierte en un espacio de confrontación, de guerra incesante. Entonces, esto es la prueba de que la problemática en esta dialéctica entre la utilidad nacional y el bien común supone una apuesta, una promoción del bien común. En el bien común se encuentra el futuro y en las utilidades particulares allí se encuentra la supervivencia justamente y el futuro. Creo que hay que ser conscientes de esto. Y este también es un debate que me parece interesante. Y finalmente, Ana Flavia tiene razón en destacar el tema de la cooperación sur-sur, que no se habló tanto de estos 2 días. Un poquito, pero no mucho. No tanto como haría falta. Hay 2 ejes, la cooperación sur-sur y también el misterio del norte-sur. El misterio del norte-sur. Porque nuestra cultura política inventó el este-oeste. Ahí toda mi infancia, mi juventud, yo estaba atravesada por esta idea de al este y al oeste. Y luego esta oposición se institucionalizó, hubo 2 organizaciones, la OTAN, el Pacto de Varsovia, en cada lado, con las cuestiones económicas, el Comecon, la OCDE, en fin, toda una institucionalización. Pero cada uno admite en voz baja y ocultándose que con la desaparición de este-oeste hay una decisión norte-sur que se constituye. Pero esto norte-sur no tiene la apariencia que tenía este-oeste, porque tampoco está institucionalizado. O cuando está institucionalizado es de la peor de las maneras, de la forma caritativa, del desarrollo, la cooperación. Término horrible que puede ser vehículo de prejuicios. Espero que nunca me propongan ser ministro de la cooperación en Francia. Es ministro de caridad, en definitiva, eso. Norte-sur, en mi idea, es otra cosa. Norte-sur es verdaderamente el pulmón de la globalización. Es decir, la globalización se hace con todo el mundo, es decir, todos aquellos que se incluyen de oficio y los excluidos. Pero los excluidos siempre es el sur y los incluidos es siempre el norte. Efectivamente, la del descubrimiento de norte-sur es el descubrimiento de la necesidad ardiente de inclusión. Pero, justamente, y por eso, no crean que los estoy halagando, porque tengo horror de eso. Yo verdaderamente, en este continente, en este subcontinente, creo que enseguida se tuvo el genio de comprender qué es lo que era la nueva diplomacia. Esta diplomacia, a ver, nuestro colega hablaba de una diplomacia de paz. Creo que reflexionar sobre esta noción de diplomacia de la paz también es una diplomacia de pasillos. Y había una fórmula de Lula que decía: yo soy el único que en la misma semana me abracé a Bush y a Menayat, lo cual indica que es un hombre con mucho valor, porque bueno, pasar entre estos personajes, en fin. Pero bueno, quiero decir que tuvo la intuición de que la nueva diplomacia era una diplomacia diferente. Y empecé estas conclusiones hablando del vínculo social y termino hablando de pasillos, de caminos alternativos, y probablemente este sea el gran desafío de la década próxima: cómo la diplomacia puede manejar nuevas incompatibilidades culturales, incompatibilidades económicas, incompatibilidades sociales, incompatibilidades geográficas. Hay toda una lista de incompatibilidades que nosotros no teníamos la costumbre de tratar en la vieja gramática europea, porque nosotros éramos idénticos. Yo lo siento, Cecilia, pero no hay nada más parecido a un alemán que un francés. Entonces hay que saber justamente
cambiar. La diplomacia ya no está para preparar la guerra o para resolverla. La diplomacia está para producir caminos, y será cada vez más estos caminos numerosos y variados. Y creo que durante este seminario, a partir de lo que escuché, me enseñaron mucho con respecto a estas nuevas agendas, y quiero terminar agradeciendo mucho a nuestro presidente porque estuvo en el centro de todos los ciclones durante estos 2 días, y a la UNTREF y a todo el público que tuvo la paciencia de escucharnos. Gracias. Muchas gracias. Y bien, estos últimos minutos del acto de cierre, para tomar algunas cosas que se han dicho y que tienen relación directa con la convocatoria, que es las diferentes formas que en los países de América Latina y en los países centrales se enfrentan y se sobrellevan los impactos de la crisis. Hemos escuchado muchas exposiciones entre ayer y esta mañana, y quiero tomar en parte algunas cosas que dijo Ana Flavia recién sobre la importancia de la educación y la formación. Las sumo a algunos conceptos de ayer del ministro de Trabajo Tomada respecto del empleo, del consumo, de la actividad económica como defensa ante los golpes arteros que nos pueden dar fenómenos que no producimos, que los que los produjeron no los han solucionado, pero que nosotros somos de alguna manera víctimas propiciatorias de eso. Imagínense ustedes que aquí la gente se suicidara en la calle como en España o en Grecia porque ha perdido el trabajo. Digo, sería una crisis social muy importante. El profesor Badí también hizo alguna alusión respecto de los argentinos y lo poco que conoce a los argentinos y lo mucho que quisiera conocerlos también. Lo vamos a nutrir porque, bueno, no cualquiera entiende a los argentinos y conoce a los argentinos, ni siquiera nosotros mismos. Yo me pasé 6 años de exilio en Europa tratando de explicar qué era ser peronista, con lo cual imagínense que ya tengo una licencia, maestría y doctorado en intentos. Nadie me terminaba entendiendo, pero bueno, cuando nadie entiende es que la cosa es completamente incomprensible. De todas maneras, hace 40 años que estoy en este movimiento y ya estoy viejo para cambiar. Quisiera agregar algo que también dijo tanto Jorge Tayana hoy como Marco Aurelio ayer, que es el eje no exclusivo, pero sí necesario, de que Brasil y Argentina estén en el centro del proceso de integración regional. Brasil tiene una escala superior notable a Argentina hoy. Jorge citaba los intentos de integración de los años 50 entre Getúlio y Perón, y era una época que el Producto Bruto argentino era casi similar al brasilero, hoy es más de 3 veces inferior. Pero de todas maneras hay un concepto que afortunadamente se fue transitando desde el fin de las dictaduras, que fue el de terminar con las hipótesis de conflicto. Cuando el profesor Badí recién citaba a alguien que había dicho que éramos zona de paz, que era, entre otras personas, Ana Flavia, aquí a mi izquierda, América del Sur es efectivamente zona de paz. A América del Sur no le sirve ser zona de enfrentamiento entre vecinos porque se atrasa y no tiene tiempo de atrasarse porque ya está bastante postergada en general. No necesitamos ser vigilados ni por la Cuarta Flota, ni por las bases en Colombia, ni por nada de eso. Tenemos que ocuparnos, y eso lo entendió muy bien la conducción brasilera y el ejército brasilero, que durante muchísimos años tuvo concentrada la mayoría de su ejército en el sur,
por si había un conflicto armado con Argentina, que entre otras cosas condenó por parte de los argentinos al atraso al todo el noreste argentino que no tenía caminos, no tenía carreteras, no tenía comunicaciones. Mi madre es entrerriana y yo tenía que dar la vuelta al mundo en balsas, no podía cruzar de otra manera cuando era chico. Cuando todas estas cosas terminaron, estuvimos mejor y Brasil mudó sus fuerzas armadas en su mayoría en donde tiene que estar, que es en el norte, que es en el Amazonas, que es donde tiene que proteger territorio, que es donde tiene que acompañar el proceso social. Y me parece que ese tema, al haber representantes de dos instituciones académicas como la Universidad de Brasil y nuestra UNTREF, no lo quería dejar pasar. Porque también, como ha dicho Ana Flavia, poniendo el eje en la educación, nuestros modelos productivos y nuestros modelos de desarrollo tienen que ver hoy, más que nunca, con formar a nuestra gente y para tener mayor conocimiento. Porque en la medida que tengamos mayor conocimiento, en la medida que tengamos mayor formación en técnicos, en ingenieros, vamos a dejar de ser commodity dependientes. A nosotros nos va pasablemente bien como industrialización incipiente luego de los procesos liberales de fines de los 90, de los años 90, o de esas 2 décadas perdidas en lo económico y en lo social y recuperadas en lo político al partir las dictaduras y venir las democracias. 30 años después tenemos que darle más contenido, más participación y más énfasis en un modelo productivo que sobre la base de un mejor conocimiento incorpore mayor valor agregado. Es bueno que tengamos commodities, es bueno que esté en un buen nivel de precios internacionales los minerales, los cereales, la cantidad de cosas que tienen nuestros países. Pero si nosotros no tenemos valor agregado, si nosotros no incorporamos a nuestros procesos industriales valor agregado, no vamos a tener buena producción, no vamos a tener trabajo de calidad, no vamos a tener mejor bienestar para nuestra población, que todavía en muchos casos sigue combatiendo contra la postergación y contra el atraso. Y para que podamos tener mayor, efectivamente, desarrollo y un desarrollo justo, un desarrollo con distribución, necesitamos, a partir de los procesos de integración y a partir de estas conciencias nacionales, tener mejores y más inclusivos mecanismos políticos, económicos y productivos. Por último, voy a agradecer particularmente y en primer lugar a mis colaboradores que han permitido que se pudiera realizar este seminario, y en número 1 a Victoria Gandini, que estuvo al lado mío y estuvo en contacto con las universidades brasileras y Sciences Po, con Catarina Laranjeira, que es la colaboradora del profesor Badi en París, y a todos los que han hecho posible, digamos, acompañando a Victoria desde los espacios de trabajo de la UNTREF, a Lorena, Isabel, Alejandro, la gente de eventos, a los traductores, a los técnicos, y agradecerles también una vez más a los expositores de excelente nivel que hemos tenido, que han viajado y han venido de Europa, de Brasil, de Uruguay, en el caso de los funcionarios de Mercosur. Y bueno, por último a los asistentes, tanto los de ayer como los de hoy, en la persona de ustedes, que nos han acompañado en esta nueva actividad internacional de UNTREF. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos la próxima. Hasta luego.